Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 4. Walter Tournier. Hola Walter, qué alegría tenerte acá en el programa de Cine Uruguayo Podcast. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar acá en una idea que has desarrollado que me parece muy buena, muy buena. Muchas gracias. La idea es conocerte, hablar más con vos. O sea, si bien te conocemos tu trayectoria, pero lo que falta a veces es profundizar un poquito más de dónde venimos y cómo ha sido el trabajo en todos estos años, que tenés una carrera de 50 años por ahí de carrera, ¿no? Sos un pionero de la animación en Uruguay, con una carrera de más o menos unos 50 años dedicado a la stop motion y a contar historias para niños y adultos. Entonces, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria para comenzar. ¿Dónde naciste y creciste? Bueno, yo nací en Montevideo, en la calle, por ahí por Soca y Avenida Brasil, por esa zona. Y bueno, crecí ahí, estuve ahí hasta que tuve 14 años, después nos mudamos para el lado de Punta Carreta, por la calle Joaquín Núñez y Luis de la Torre. Y que hoy está muy cambiado. En aquella época era un barrio. Y crecí ahí en esos lugares. ¿Qué década, Walter? ¿Qué década fue eso? Yo nací en el 44 y todo eso fue, no sé cuánto, yo tenía 14, 15 años cuando nos mudamos. Y bueno, fue la época del 50, 60, por ahí, donde la televisión no existía o empezaba a existir, y nosotros no teníamos, ni la gente no tenía la posibilidad de tener un aparato como lo teníamos hoy. Y entonces se vivía una interrelación muy fuerte en todo el barrio, ¿no? Nos pasábamos, con los amigos, primero conversando en la calle, después, íbamos mucho a los tablados que había cerca. Era muy fermental, la gente se reunía en la vereda, sacaba las sillas, tomaba mate, y era Montevideo muy distinto, ¿no? Muy distinto el Montevideo al de hoy. Totalmente distinto, ¿no? Era una cuestión donde toda la gente del barrio se conocía, nos conocíamos y fomentábamos las casas de uno y otro y conversábamos, Una imagen patente de esa época era lo que decíamos las viejas, o sea, las madres o las abuelas con la escoba barriendo la vereda, claro, sentadas cada uno con la escoba conversando, sentadas no, paradas, conversando, ¿no? Eso era una imagen
normal en cualquier barrio y varios, ¿no? En las distintas calles o las distintas cuadras. Eso daba una interrelación humana muy fuerte, muy fuerte. Me dijiste que no había televisión en aquella época. ¿Qué hacías a nivel, leías, a nivel creativo, a nivel cultural? ¿Cómo era la movida en esa época para Primero, vos? uno tenía, el estudio era importante, ¿no? Cuando estaba por ahí, bueno, empecé a ir a ¿cómo se llama? A preparatorios y después a la facultad, y entonces todo eso hacía que uno tuviera una actividad fuerte. Lo que pasaba era que incluso a veces algunos de los compañeros que tenía, tanto en un lado o el otro, o vivían cerca, o yo qué sé, que no solo estudiábamos juntos, sino también podíamos tener una actividad junta a nivel barrial. Eso que en el año, cuando yo tenía unos 17, 18 años más o menos, me juntara con 2 o 3 o 4 y empezamos a hacer actividades artesanales, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. Me acuerdo que en esa época hicimos un kayak, ¿no? Lo hicimos totalmente, el kayak de lona forrado con madera arriba, grande, yo tenía como 4 o 5 metros, y eso incluso nos permitía de que, como no lo usaba, estábamos cerca del agua de Ramírez, ¿no? Unas 4 o 5 cuadras de Ramírez, de la playa, y eso hacía que de repente venía la gente, los amigos, a pedir el kayak, y, bueno, y se lo llevaban, y iban, y después lo traían, sí. Nosotros mismos, a veces íbamos, yo qué sé, los amigos. Entonces, ese tipo de cosas. Otra cosa hicimos, le construimos un kiosco a un amigo, a 3 cuadras, un kiosco chiquito dentro de una casa de madera y vidrio y cosas. Entonces teníamos una actividad, desde el inicio siempre tuve una actividad artesanal fuerte, producto de mi padre, que él era técnico en pianos y sabía, junto con mi tío, tenían además de trabajar en el Palacio de la Música como afinador, y eso, tenían un taller, y entonces ahí me enseñó muchas cosas de madera y de trabajar en la madera y todo eso, y yo, no sé, me gustaba, y ahí fue que fui aprendiendo, hicimos este tipo de cosas, como hizo varias cosas. Digo, justo eso te iba a preguntar, si cómo que ya veía, o sea, tenías una impronta por lo artesanal, por descubrir cosas o fabricarlas. Contabas de tu papá, tu mamá, ¿qué profesión tenía o era ama de casa? Mi madre no, siempre fue ama de casa. Bien, siempre estuvo en la casa. Y nada, sí, igual en mi casa vivíamos con una abuela y una tía abuela, y otra tía abuela que venía los viernes, sábados, se quedaba 2 o 3 días, o sea, era una cosa muy familiar toda la casa, pero sí, el que trabajaba era mi padre, y bueno, y yo aprendí de eso. No teníamos éramos clase media baja, digo, ¿no? Entonces no teníamos muchas posibilidades económicas de repente, por ejemplo, de tener juguetes que a uno le gustaba. Entonces, cuando chico, me gustaban los avioncitos, yo qué sé, me gustaba tener uno, pero no se podía comprar esos aviones chiquitos, ¿no? Siempre. ¿Qué hacía? Me los construía. Agarraba un pedazo de madera, lo tallaba y lo copiaba de alguna foto, de donde fuera. Entonces me construía los juguetes, yo qué sé, los autitos, yo qué sé, como no lo podíamos, no se podía comprar, digo, no, porque eran caros, entonces los hacía. Eso fue yo construía pinballs cuando era niño. Me apasionaba, ¿viste? Esas cosas que te despiertan la creatividad y la manualidad y te hacen meterte en tiempos y en momentos donde uno dedica su cabeza a desarrollar un proyecto pequeño
aunque sea rudimentario, con poquitos materiales, uno pone en funcionamiento muchísimas cosas que hoy, de repente, con tanta tecnología, los niños están en otra, o lo ponen de otra forma. Esto, Sí. lo manual estaba en vos en esa época. Sí, no, para mí era parte fundamental, ¿no? Digo, si vos me decís, yo leer libros en esa época leía, pero poco, no leía mucho, no era. Me interesaba más toda la cuestión manual, ¿no? Digo, y yo qué sé, jugaba, por ejemplo, mi viejo y mi tío desarmaban lo que se llamaban las pianolas antes, que eran los pianos que tenían Ajá. los rollos perforados, Sí. ¿no? Que tocaban solo, vos le dabas a la parte de abajo y eso andaba y tocaba la melodía solo, ¿no? Sin que vos tocaras el piano, simplemente dándole a los pedales de abajo de la pianola. Eso hizo que en esa época, yo qué sé, la gente desarmaba las pianolas y las convertían en piano solo, ¿no? Entonces, todo ese aparato, que era un bruto aparato grande, enorme, lleno de cositas y valvulitas y fuellecitos, y no sé qué. Yo qué sé, lo traía, el viejo lo traía a casa uno y bueno, yo me entretenía desarmando y armando distintas cosas, ¿no? Me encantaba todo eso, ¿no? Y fue ahí que, nada, me fui metiendo cada vez más en la cuestión artesanal y de trabajo con las manos, y hasta el día de hoy estoy en eso, ¿no? O sea, Lo seguís haciendo con sí, tus obras y con tus películas. sí, todo fue, y me orienté hacia ese lado, el cine y esas cosas, pero siempre teniendo, como te digo, las manos, estas que aparecen tanto acá, las manos, como mi herramienta, mi recurso, ¿no? Así que Siempre, eso es una parte fuerte de la formación mía, ¿no? muy bien. ¿Y el cine cómo llegó? ¿Te gustaba el cine? ¿Ibas al cine en aquella época? ¿Cuándo Sí, sí, empezó sí, a, sí. a interesarte? Cuando empecé toda la parte de preparatorio, ya entrando ahí a la facultad, entré a arquitectura, ¿no? Hice unos años en arquitectura. Ujú. Y ya me interesaba el cine, ya iba bastante al cine, me gustaba mucho, y es más, a veces entraba, era posible hacerlo. Iba a una sala, como era todo continuado, los cines en el centro, terminaba una película, salía y me metía en otro cine a media cuadra o a una cuadra, porque estaban ahí a ver otra película, ¿no? O sea, me gustaba mucho el cine. Y bueno, cuando entré ya a la facultad ahí es que yo empecé a tener una preocupación un poco más social, política, yo diría, ¿no? De la Sí. cosa. Ujú. Y entonces, a raíz de una convocatoria que hizo un amigo, que estudiaba arquitectura, que él se recibió, yo no, Dardo Bardier, nos convocó yo estaba en primer año recién, él fue a la biblioteca de la facultad y se fijó a ver quiénes habían sacado libros de cine que había en la facultad. Ah, Entonces, mirá. hice una lista y éramos El Google de la época fue. 5 o 6, ahí va, 5 o 6, y entonces agarró, nos llamó, nos convocó. Eso era el año 68, sí, 68. Época muy álgida, ¿no? De un movimiento, no solo acá, en toda América, en Europa, ¿no? O sea, un momento muy especial y a nivel Sí. estudiantil muy fuerte. Y entonces nos convocó, nos sentamos, me acuerdo, ahí en una mesa en la facultad, y nos plantea, dice, bueno, dice, yo vi que esto, y a ustedes les interesa el cine, no sé qué, y les planteo a ver si hacemos una película sobre los estudiantes, sobre todo lo que está pasando. Bueno, todos nos miramos y dijimos, sí, la idea es bárbara, pero no sabemos nada de cine, nunca hicimos nada. Bueno, está, dice, y bueno, será una forma de comenzar, de empezar. Y ahí fue que hicimos un corto que se llamó Refusila,
que tiene que ver con, es un documental, que claro, ahí el cine cubano tenía también una fuerte presencia dentro de América, y claro, y Santiago Álvarez nos había de alguna manera motivado cuando decía que si no tenés una cámara, hace una película con fotos. Entonces, bueno, ahí salíamos con cámara de fotos y con alguna cámara, porque no era fácil conseguir una cámara de 16 milímetros, pero a veces conseguíamos algo prestada o no sé qué, y entonces salíamos a la calle, cuando había alguna manifestación, alguna cosa, filmábamos, fotografiábamos, y ahí éramos un grupo de como 6 o 7, hicimos una especie de guión, no sé qué, y hicimos esa película, que la revelamos acá en Montevideo. No nosotros, estaba el Laboratorio Orión, ahí Roca, en la calle de Estación, y bueno, las fotos sí las hacíamos nosotros, las revelamos, las filmábamos con cámara, y se hizo una película en blanco y negro, 16 milímetros, que fue mi primera incursión dentro del cine, ¿no? Junto, con otra gente. Estaban ahí Rosalba Oxandabará, que era de crítica de cine, estaba Gabriel Pelufo, ¿no? Que es no el músico, que fue director del museo. Del Museo de Arte. Había alguna gente que siguió de alguna manera vinculada a la cuestión de arte, por lo menos, o de cine. Y en La Selva hay mucho por hacer, que es tu primer cortometraje animado del 74, ¿no? Fue posterior a esta incursión en... Lo que sucedió con esa película, con Refusila, fue que estaba el Cineclub de Marcha, y entonces fuimos ahí y hablamos estaba Mario Handler, estaba Weiner, estaba Alfaro, y nada, y le presentamos la película. Y bueno, nos quedamos contentísimos cuando Mario Handler, que bueno, para nosotros era de alguna manera un referente del cine nacional, le gustó, le encantó, y entonces ahí empezamos a tener una relación y nos integramos como grupo al Cineclub de Marcha, que luego enseguida se transformó en la Cinemateca del Tercer Mundo, que estaban la gente del Cineclub de Marcha, estábamos nosotros, estaba Mario Jacob, Weiner, había una cantidad de gente, Legazpi también, Banchero, éramos varios, Terra, y se formó la Cinemateca, donde a través de Achúgar, que también estaba dentro del grupo, se traían las películas latinoamericanas y europeas y todo, que eran, yo diría, políticas y sociales, ¿no? Y entonces hacíamos funciones en los distintos lugares, hasta en la calle, no sé qué, y teníamos un grupo y salíamos con proyectores, y por otro lado se producían cosas atrás de lo que era Mario Handler, que era de alguna manera el que tenía más conocimiento de cine. Eso funcionó durante unos años hasta que vino el golpe de Estado en el 73. Un poquito antes ya nos habían empezado en el 71, 72, de alguna manera a molestar y a agarrarnos, a algunos meterlos presos, a sacarnos películas y todo ese tipo de cosas. Y Achúgar, que estuvo preso un tiempo, conoció dentro de la cárcel el libro En la selva hay mucho por hacer, de Mauricio Gatti. Entonces cuando sale me dice, mirá, conocí este libro. ¿Qué te parece si haces una película? Yo consigo los materiales, me encargo del laboratorio, de todo, y tal, y la hacemos. Y bueno, sí, va. Y ahí nos metimos, junté a Gabriel Pelufo y a Alfredo Chanis, que ahora vive en Argentina, y
Y ahí nos pusimos a hacer, nos tardamos 1 año y pico, hicimos la película. La ventaja era que el laboratorio Orión, o sea, Roca, ahí en Jackson, tenía una cámara de 35 milímetros que había armado el viejo Roca, y que usaban ellos para sacar fotografías para el Pez de Plata, pero era una cámara de cine de 35 milímetros. Y bueno, y ahí la podíamos filmar la película y además revelar. Tanto que hasta yo no solo participé de la película y todo, sino que incluso empecé a trabajar en el laboratorio en esa época y hasta la revelé, la película, en 35 color, y bueno, y se hicieron las copias y todo eso. Esa fue la primera película que hicimos, ¿no? De forma conjunta. Bueno, estaba todo bajo mi dirección, pero fue hecha íntegra de acá. Y que preguntarte, en esa época tan complicada, ¿cómo hacían para exhibir las películas, ¿no? Ahí va. ¿No? Porque hacerlas era difícil por todo lo que implicaba, ¿no? Conseguir una cámara, los materiales, la producción, que hoy también lo sigue siendo difícil, no conseguir una cámara, sino financiarlas, pero bueno, después exhibirlas en esa época, ¿no? No, porque... ahí está. Fíjate que empezamos la película cuando el golpe de Estado, 73. La terminamos 1 año después, el 74. Y ya era el golpe. Esa película solamente la dimos 2 veces acá, en esa época. Claro. En cine universitario y en un cine que había en la calle G, que no me acuerdo. El Cine Montevideo se llamaba, una pequeña salita. Pero la hicimos para gente, yo qué sé, para gente que eran los familiares de gente que estaba presa y ese tipo de cosas. Y después nunca más se dio hasta el año 84-85, que la dio Cinemateca Uruguaya. Esa película se dio más en el exterior que lo que se dio acá en el Uruguay. La usaron los grupos de uruguayos que vivían en el exterior, fuera, en los distintos países, y bueno, y la usaban como material para difundir la situación que se vivía acá en el Uruguay. Pero acá se dio nada más que 2 veces en esa época. Y chao, después nada. Yo me agarraron preso, tuve unos meses y eso, y después me fui. Antes de hablar del exilio, ¿qué técnica usaste para esa película? ¿Qué técnica de animación? Lo que hicimos era un stop motion, pero de papel recortado. O sea, estaban todos los fondos que hicimos, los fondos eran unos paneles de papel, todos estaban hechos a pastel. Estaban hechos con pastel, que los hacían Gabriel y Alfredo, los dibujos, ¿no? Pastel. Y entonces arriba le poníamos todos los animalitos recortados. Eran piecitas muy pequeñas, ¿no? Todo recortado. Todo eran pedacitos donde estaban las patas por un lado, la trompa por otro, los picos, las alas. Y lo movíamos en la mesa esta vertical que tenía en Roca. Entonces poníamos el fondo, los animales arriba, y con agujas, porque era muy chiquito, con agujas, ¿no? de coser y eso, medio grande, los pinchábamos y movíamos las distintas cosas, ¿no? Yo qué sé, las patas, los ojos, todo. Lo movíamos todo estaba todo suelto, eran papeles sueltos y los movíamos. Y cuando estaba la cosa sacábamos, disparábamos un fotograma. Esa fue la técnica que usamos, lo cual trajo varios problemas. Primero porque por más que le poníamos a los fondos un fijador, de tanto mover los cositos, el pastel se iba diluyendo, se iba moviendo todos los colores. Pero bueno, era lo que teníamos. No sabíamos prácticamente nada de animación. Y ahí fue que empezamos de alguna manera a aprender a hacer cosas.
¿Y por qué animación? ¿Por qué pasar a la animación justo en esa época y frente a los recursos y no saber nada? ¿Qué fue lo que te motivó realmente? Primero que el cuento era para niños, ¿no? Y ya había una base, incluso de Mauricio, que había escrito ya un libro con algunos dibujos. Eso es una de las primeras cosas. Hacer eso en ficción no es viable, no era viable. Segundo, que una de las cosas que me dijo Achugar es, dice, vos que estudiás arquitectura, bueno, sabés, tenés facilidad para el dibujo, no sé qué, bueno, hagámoslo. O sea, era relativo, pero bueno, sí, algo más o menos dibujaba. Pero, y lo otro es que era bastante poco gasto, porque no nos pagábamos nada, nosotros hacíamos todo, nadie cobró nada. Militancia total. Entonces era poco gasto porque con un rollo de 35 milímetros así, hacías, con 1 o 2 rollos, creo que fueron, y ya estaba la película. Después, como el laboratorio estaba acá, en el Uruguay, no tenías que ir a viajar ni nada de eso, también era otro elemento posible. O sea, no era caro y era una posible hecho factible de que hacerse. Y lo otro, lo que nos motivaba a todos, es que el mensaje que daba la película coincidíamos todos, ¿no? Porque era un mensaje muy, muy claro con respecto incluso a lo que se estaba viviendo en ese momento acá en el Uruguay. Esas fueron las razones por las que, bueno, nos metimos en eso. Y después, bueno, hay otra cosa, siempre me interesó la animación, porque era la posibilidad de un recurso bastante a la mano, ¿no? Para mí, a la mano, ir a filmar, conseguir una cámara, no era fácil. Tampoco teníamos escuelas, no había escuelas de nada, ni de animación, ni de cine, ni de nada, no había nada. Todo esto lo hacíamos todo como autodidactas. El único que nos enseñaba algo era Mario Handler. Mario era el que nos enseñaba, porque él había estado en Europa, había hecho cursos y no sé qué, y era el que tenía más conocimiento de todo. Y por eso lo ayudábamos en algunas de las películas que hacía, y bueno, y por otro lado aprendíamos. Usábamos muchas cámaras de fotos y cosas, digo, dentro de la cinemateca, lo cual nos daba empezar a tener un conocimiento de las técnicas, tanto de la parte fotográfica como de cine. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Dijiste que, bueno, surge el exilio, ¿no? ¿En qué año te tuviste que exiliar? A Perú, ¿no? 74 me fui. A Perú. ¿Cuántos años estuvo? Me fui primero a Buenos Aires, estuve un año. Okay. Ajá. Llegué en el 75, llegué a Perú. Pero estuve un año en Buenos Aires, el peor año que puede haber existido. Ahí estaba yo junto con otros uruguayos, ¿no? Pero fue un año terrible. Terrible. ¿Y en el exilio en Perú cuántos años estuviste? 10. 10 años. 5. En el 85 es que volvimos. Volviste, claro. Y claro, te fuiste en el 75, volviste en el 85. Y ahí en Perú retomaste la animación. Al principio no. Ajá. Al principio no, porque fui y trabajé mucho como artesano, ¿no? Con un amigo que estaba ya establecido allá, y bueno, me dio acogida, casa, todo al principio, y después, bueno, enseguida como él ya tenía un trabajo permanente y una tienda que vendía cosas, me incorporé y empecé a trabajar, ¿no? Trabajaba en eso, tuve unos años, resulta de que en esa época en Perú, con el velasquismo, había una ley que protegía al cine peruano, al cine nacional. Una ley muy buena donde había obligatoriedad de exhibición de, primero, cortos
delante de cada película que se daba en los cines. Seguimos hablando de que existían los cines de 35 milímetros, ¿no? O sea, estaba lleno de cines en todo el país. Entonces, una película que pasaba, sobre todo cortos, que pasaba, yo qué sé, la instancia de aprobación y eso, era exhibida durante 1 año y medio en todos los cines de Perú, una semana en cada cine, ¿no? Iban a distintos cines de Lima y después de todas las provincias, y un porcentaje de esa entrada, que creo que era el 3 o el 4% del costo de la entrada, iba al banco, como el Banco República, Banco de la Nación, ¿no? De allá de Lima, y se pagaba, lo recaudado se pagaba en las distintas películas que se estaban exhibiendo. Eso hacía de que era posible producir un corto que en un año y pico, no solo sacaba el costo del corto, sino te permitía tener un extra como para hacer otra película. Entonces, eso hizo de que a los 5 o 6 años que yo estuve allá más o menos, un amigo me pidió que le hiciera un plano de la casa, aunque no era arquitecto. Le digo, pero yo no soy arquitecto. No, pero me interesa. Entonces hice un diseño, conseguí un ingeniero y construyeron la casa. Y entonces me dice, no, bueno, yo quiero hacer algo contigo. Le digo, mirá, me gustaría, acá hay una ley que protege al cine nacional, me gustaría hacer una película, un corto, vos lo financiás y al año recuperás el dinero y además podemos hacer otra. Y bueno, y entonces eso hizo que se formara lo que se llamó en aquel momento, llamamos Caracol Producciones, que hice 2 par de películas, pero di bastantes servicios. Me conseguí una cámara también vertical, entonces filmaba títulos, le filmaba fotos, hacía distintas cosas, alguna animación que me pedían, y eso hizo de que me metiera en el cine ya más de lleno, ¿no? Dejé la artesanía y me metí en el cine. Hice un par de cosas, un par de películas, unas en papel recortado, y después, al final, antes de venirme, hice una plasticina que se llamaba Nuestro Pequeño Paraíso, que fue una de las últimas, fue la última producción que hice, de autor mío, allá en Perú, ¿no? Habré hecho unas 2 o 3 películas cortas. Eso en stop motion, ¿no? La primera en stop motion, la de plasticina, sí, ¿no? Sí. Una primera que hice, que era El Cóndor y el Zorro, sobre leyendas de Perú. Sí. También con papel recortado, como hicimos en La Selva, pero en vez de estar sobre los fondos, usé multiplanos, planos de vidrio. Entonces ahí ya los muñequitos se podían mover mejor, y además a los macaquitos le metí un alambre de cobre atrás, pegado, para que no se separaran las cosas y se pudieran mover. ¿Ah? Eso fue un pequeño avance que tuve en la producción. Entonces, ya cuando regresás a Uruguay, volvés a Uruguay con la idea de continuar con la animación, ¿no? ¿Ya decidido a eso o volviste con una cuestión de, bueno, voy a probar en otras cosas, o totalmente decidido a hacer animación y seguir en esto del cine? Cuando venimos con Mario Jaco, lo primero que hicimos fue, antes de venir, entramos en contacto con algunas ONGs europeas, sobre todo, para poder financiar de alguna manera el proyecto que habíamos pensado, que era crear una productora acá en el Uruguay, Imágenes, para lo cual traíamos algún equipo que teníamos allá en Lima, y podíamos encarar la producción de algunas películas.
Entonces ahí vinimos, creamos imágenes, lo formamos, ¿no? Con estatuto, con toda la cosa, y ahí empezamos a producir cosas. Y sí, dentro de eso yo me encargué de la parte de animación, ¿no? O sea, había algún proyecto de hacer en animación, y bueno, conseguimos a través de estas ONGs y eso, algo de financiación para poder hacerlo. Pero sí, desde que llegamos me encargué directamente de la parte de animación dentro de imágenes, ¿no? Hicimos varias cosas, ahí formamos un equipo, y también dentro de eso, en el transcurso de los años, bueno, se hicieron documentales, sobre todo alguna ficción, poca, pero y alguna animación y algunos comerciales incluso, ¿no? Hicimos en esa época, pero llegó un punto que la financiación de las ONGs se cortaron, ¿no? Nos dieron por unos años y nada más, como diciendo, bueno, está, diciendo no, o sea, te apoyaban cuando uno volvía del exilio, como para arrancar, ¿no? Para arrancar y después ya tenías que seguirla. Y bueno, ahí hicimos algunas cuestiones en animación, varias en documentales, y bueno, una vez que se cortó el chorro ese, ya fue difícil conseguir la financiación para la animación acá en el Uruguay. Y entonces me retiré de imágenes, y me vine a mi casa a vender muebles y antigüedades. O sea, no pude hacer animación, y nada, y me dediqué durante 5 o 6 años, no sé cuánto, a vender muebles y antigüedades, que restauraba los muebles, las antigüedades, las vendía en la casa, y bueno, y así sobrevivimos con Lala. Sí, y cuando tu obra, vamos, pues está clarísimo que tu obra más conocida son los Tatitos. ¿Cuándo llega eso, ese momento década del 90 puede ser o de? Sí, 90, sí. 90 y pico, cerca, más tirando para el final de la década. Resulta de que habíamos hecho ahí en imágenes, dentro de imágenes, Imágenes después se dividió en Etcétera, que fue la productora comercial, ¿no? Y después el resto de Imágenes, que hacía las cosas más de autor, ¿no? Y en Etcétera lo comercial. Y había hecho un par de comerciales yo para Etcétera, y que tenían que ver incluso eran 2, creo que se hicieron 2. Uno con tiempos modernos de Chaplin, pedacitos, ¿no? Pero en comercial. Y otro con Lo que el viento se llevó, y lo habíamos hecho en stop motion. Era un cortito, de 30 segundos. Bueno, un loco se acerca, Diego Silva, y me dice, bueno, mira, yo vi esto, me gustaría, dice, proponer a un canal y tengo una idea, conseguir un canal y unos sponsors para que hagan algo para la hora pico de la noche, ¿no? Para los niños. Los canales tenían o daban, yo qué sé, Liposebrio, Bostezón, no sé qué cosas por ahí, pero no recibían nada. Digo, era como una cosa propia del canal y nada más. Y entonces él convence al Canal 4, en ese caso, que él consigue 5 sponsors que financien toda la producción, después se lo dan al canal, y además esos sponsors, una vez que está terminado, también siguen pagándole al canal. O sea, le pagan, ¿no? porque aparecían en cada uno de los capítulos de Los Tatitos,
unos 5 segundos de una marca, ¿no? De algo. Aparecía ahí un camión con una cosa o alguna cosa, o un refresco, yo qué sé. Entonces eso permitía que el canal recibiera por algo que había estado sin recibir nada, recibiera un dinerillo. Y entonces, bueno, eso fue lo que hizo viable la producción de los Tatitos. Y ahí empezamos a hacer los distintos capítulos, ¿no? Que se hicieron. Primero se hicieron 12, después se hicieron para la Argentina, llegamos a hacer como 20 o 22 capítulos. Impresionante. Que algunos no se dieron acá, se hicieron para la Argentina, pero también en la Argentina no tuvieron mucha difusión porque vino un momento 2002 o 2000 no sé cuánto, que fue una cuestión económica muy fuerte que no permitió la difusión. Se dio muy poco. Pero esa es la síntesis de cómo fue. De cómo surgieron. ¿Y Selkirk cuándo aparece? ¿En qué año? Por ahí, ¿no? O sea, la idea de desarrollar un largo, porque era tu primer largo. Sí, Selkirk aparece, claro, en el año, yo qué sé cuándo fue. Lo empezamos a hacer en el 2000, lo estrenamos en el 2014. Se empezó a hacer en el 2012. Por ahí, 2012. Bastante rápido lo hicieron al final. Sí, el 2012 estuvimos 2 años, se estrenó en el 14. Miento, en el 10 y en el 12. Se estrenó en el 2012. Ahí va. O sea, en el 2010 empezamos la producción de la película, tardamos 2 años y en el 2012 se estrenó en febrero. Pero claro, hasta el 2010 nos llevó 8 años conseguir la plata para hacer Selkirk. Mientras tanto hice otras cosas, hice varios mediometrajes, series, distintas cosas. Hice antes de Selkirk y mientras conseguíamos el dinero, ¿no? ¿Y por qué te pregunto, por qué decidiste ir por el lado de la técnica esta de plasticina, de moldeado de plasticina, y qué fue lo que te realmente fue porque los materiales eran más viable trabajar con esos materiales y el stop motion, o te gustó la técnica directamente? Sí, hay varias cosas dentro de eso. Primero, cuando te contaba de la época que empezábamos a hacer animación, hacer lo que hacía Walt Disney, digo, ese tipo de dibujo, sí, no era viable acá, no era viable. Primero, conseguir los acetatos, porque son láminas transparentes, que son especiales para eso, que son muy transparentes. Acá no había, ni acá ni en Lima, no había en ningún lado, no había de eso. De cualquier manera, podíamos conseguirlas o las sustituíamos. Por otro lado, la pintura del lado de atrás que se le ponía era una pintura especial que quedaba adherida a las cosas. Eso también no se conseguía. Cuando hicimos algunas cosas, experimentamos con distintas pinturas, bueno, más o menos. Pero era una técnica que no estaba a la mano. Nosotros no la podíamos controlar, tener. Digo, pues, si querías algo, le tenías que mandar importar. Y era complicado, tardaba, yo qué sé, meses en venir. Y además son cantidad. No era viable, no era viable. Entonces, digo, ¿qué pasa? Vuelvo a las manos y a la artesanía. Tengo la posibilidad de hacer lo más difícil que tienen los muñecos de stop motion, que es la estructura interna. La estructura interna es una estructura toda de hierro, ¿no? Con distintos tipos de movimientos y soldaduras y lo otro. Entonces, como yo había manejado mucho toda la parte de metal cuando hacía artesanía y había hecho un curso de soldadura en la Facultad de Ingeniería y todo eso,
Entonces me permitía poder construir esos muñecos, esas estructuras, que es una de las cosas más complicadas que tiene de conseguir quienes quieren hacer stop motion, ¿no? Entonces, porque muchos lo hacen con alambre, pero el alambre lo que tiene es que tiene lo que se llama memoria. Si vos agarras una cosa con alambre, le haces así y vuelve un poco, no vuelve del todo, pero vuelve un poco. O sea, no queda en la posición que vos lo pones, sino que vuelve. Entonces no es bueno para hacer. Este tipo de estructura hace que si yo acá pongo un sistema que es con un rodamiento de los que tienen los rulemanes y los sueldos, una cosa, yo hago esto acá, pongo esto acá y eso queda ahí. Lo pongo acá y queda ahí. Lo pongo acá, que es más, también queda. ¿Entendés? Y hago pequeños movimientos que me permiten darle una fluidez a la animación. El construir las estructuras lo podía hacer. Y bueno, cuando encaramos Selkie, que fue el proyecto más grande, había gente, 2, 3 personas que estudiaron, fueron a aprender soldadura, no sé qué, y construían los esqueletos. Hoy día ya hay más gente, incluso acá en el Uruguay, que puede hacer esos esqueletos, ¿no? Los pueden hacer y entonces ya es más factible poder hacer este tipo de cosas. Y fue ahí entonces donde, con esa posibilidad, lo único que había que conseguir era recubrir esos esqueletos. Pero el movimiento, de alguna manera, ya lo teníamos controlado, ¿no? O sea que, de nuevo, la manualidad y la posibilidad artesanal hizo de que eso me permitiera hacer animación, junto con que me interesa siempre me interesó el espacio, el volumen, ¿no? Por algo estudié arquitectura y quería ser arquitecto y no sé qué, pero me interesa siempre trabajar el espacio. Por eso es que me gusta mucho trabajar, no tan plano como es la animación, era la animación en acetato y eso, sino trabajar en volumen, donde vos estás filmando algo que existe, estás filmando algo que está ahí, es el muñeco en un entorno determinado. Y no es el 3D de la computadora, que también sigue siendo plano, ¿no? Te das la sensación de espacio, pero no me atrae. Sí me atrae trabajar con las cosas que están ahí, enfrente, ¿no? El muñeco, el objeto que interactúa con él, el fondo, ¿no? Entonces, esas cosas logré conjugarlas, todo eso. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. La verdad que es increíble. Yo creo que podríamos dedicarle todo un programa a hablar de esta técnica que utilizás, y seguramente capaz que en otro momento, si te gusta y querés, lo vamos a hacer, porque es increíble. O sea, incluso saber cuántos técnicos trabajan, cómo armás tus equipos, cómo son los espacios de trabajo, los materiales, todo el proceso creativo, el tiempo que te lleva. Eso nos llevaría realmente mucho tiempo. Entonces quería, más o menos llegando al final de esta charla, preguntarte, ¿no? ¿Qué pensás del avance digital con la inteligencia artificial utilizada para crear videos y animaciones? ¿Cómo lo ves a esto bueno, que poco a poco va apareciendo y las animaciones las vas viendo que son increíbles, los videos son increíbles? ¿Te interesa eso? ¿Te atrapa? Bueno, lo que está sucediendo es que todo esto es nuevo, ¿no? O sea, como cosa nueva, claro, ¿no? Trata de ver, de acercarse. Entonces, me hace acordar a algo. Cuando, hace años atrás, cuando fui a un festival, no me acuerdo dónde era, si en Estados Unidos, en Canadá, o dónde miércoles era, vi por primera vez lo que era una animación en 3D de computadora. No podía creerlo. Digo, ¿y esto qué? Yo la veía por primera vez en mi vida
los que me la mostraron unos amigos de Estados Unidos y de otros países, no sé qué, me decían, pero ¿cómo no la conocés? Digo, no, nunca la vi en mi vida. Ya a ellos ya la tenían más o menos, por eso ya había algunas películas hechas, ¿no? Y me maravilló y me pareció brutal. No me atrajo como para decir, me meto en eso. Eso se desarrolló hasta el día de hoy. Se desarrolló, es una técnica, es un sistema, fenómeno. Y bueno, pero tampoco dejó de lado el resto de cosas, ¿no? También se sigue produciendo animación en otro formato que no es el 3D. Lo que pasa con la inteligencia artificial, siento a veces como que más o menos es lo mismo, tiene la misma impronta general. Primero, he experimentado con mi hijo, que está muy metido en eso, le pongo, yo que sé, hemos hecho un diseño, ¿no? Determinado diseño, le va a ver cómo lo lleva al stop motion, por ejemplo, o al volumen, ¿no? Y lo hace, pero vos ves que lo que hace, claro, tiene determinado tipo de información, que es la que acceden, información que está en el mundo, está en todo, pero que es lo que se basa. Entonces vos lo agarrás y ves que los ojos son medios parecidos a los ojos que se están haciendo últimamente en la animación, ¿no? La estética más o menos siempre tiene una cuestión de decir, pero este es medio Walt Disney o medio no sé qué, ¿no? Entonces, si bien tiene algo que es interesante, que es que en 15 minutos te plantea una serie de cosas, no está mal, digo, porque decir, mira, es interesante esto, digo, esa es mi incursión dentro de todo de esto de la inteligencia artificial. Entonces hasta ahora lo tomo como algo que te da determinados caminos o posibilidades o otro punto de vista, otra visión, que bueno, vos podés tomarlo o no, o podés no tomar, o tomar parte, o por lo menos te abre otra cabeza. No me ha interesado, por ejemplo, de todas esas cosas, ya hemos hecho varias, no sé qué, como para decir, esto sí, me interesa y lo copio y no sé qué. Entonces todavía no llega, porque no es lo que a uno le atrae totalmente, ¿no? Hasta ahora no. Y yo creo que lo que tiene el problema es que no es creativo. No es creativo la inteligencia artificial, no te está creando nada, sino te está utilizando todo lo que existe en el mundo para darte, dentro de todo ese melange, esa cosa, te da algo. El otro problema es que va a estar difícil que pueda animar, ¿no? Realmente como uno quiere, ¿no? O sea, te puede animar o te puede hacer. He visto algunas cosas que están haciendo, no en animación, sino ya en animación de corpórea, ¿no? En filmación corpórea y eso, que está bien, yo qué sé, digo, pero la siento como una cosa distante. No es que me digo, sí. Me maravilla en la medida en que decís, mirá lo que están logrando. Sí, mirá lo que puede hacer, mirá lo que puede hacer en pocos segundos, pero falta esa cuestión, esa cosa plástica, ese contacto con el material, con el resolver, con el crear, de lo más primitivo, primario. Esto como que decís vos, o sea, toma un montón de información y como parece que te satisface para satisfacerte. Tomá, mirá lo que te hago porque me pediste tales y cuales cosas y te lo resuelvo, pero se pierde ese contacto, ese camino desde el cero, sí, donde uno empieza a probar y la falla, el error. Se pierde el error. Sí, ¿no? Es humano el hecho de que no es perfecto todo. Claro, no somos perfectos. Claro. Y eso es casi una perfección que, yo qué sé, a mí
no sé, no me atrae. Me siento ahí, yo qué sé, no sé. Es una herramienta, va a ser una herramienta. Sí, claro. Pero hay que ver cómo el tema es ese, usarla como una herramienta y no como un atajo, ¿no? Ese es el tema. Ya que estamos, y como para cerrar, ¿qué le dirías a los jóvenes animadores uruguayos que se enfrentan a estas cosas hoy en día? ¿Qué consejo darías dentro de un mercado tan competitivo que tenemos y con pocos recursos, pero sumado a este avance de la tecnología? ¿Qué podrías recomendar a alguien que empieza hoy en día o que está en el proceso de aprendizaje? Y mira, yo lo que creo que este tipo de cosas y este tipo de técnicas y cosas, no sé, es como una cosa que se les presenta a los jóvenes como algo que decir, esto me da las posibilidades de poder meterme en el medio global, general, mundial, no sé qué, digo, poder hacer cosas maravillosas, brutales, no sé qué. No es por ahí el camino. Yo creo que eso es, no sé, es limitativo y no tiene la cuestión creativa del individuo, del ser humano. Yo creo que lo que yo diría es que miralo, tomalo como herramienta y punto, pero tratá de transmitir cosas personales, cosas nuestras, cosas personales o colectivas, pero que sean de nuestra propia cultura, de nuestra propia idiosincrasia. Y bueno, y ahí vamos yo creo que es más importante la idea y cómo está desarrollada la idea que la técnica. ¿Está? Si vos lográs una muy buena idea a través de esta técnica que maravilla a todo el mundo, bienvenido sea, fenómeno. No sé si se va a poder hacer, porque en animación hay pequeñas cositas que te llaman mucho el acercamiento al ser humano. Pequeños gestitos. Los ojos. Sí. Pequeñas cosas que el animador se las puede dar y no le cuesta nada, ¿entendés? ¿Cómo haces eso para poder llevarlo a la CTPG o a la inteligencia artificial para que te dé esos pequeños cosas y pequeños momentos ante determinado tipo de reacciones, ¿no? Y de repente, entonces toda esa construcción es humana, y yo le doy mucha importancia a eso y, por otro lado, a usar las herramientas que están cerca nuestro. Cuando estaba el 3D en la computadora y todo, yo les decía, pues esto no es una técnica que no estés. Se te jode algo, se te jode el software, no sé qué, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a mandar hasta Estados Unidos o vas a pedir? La gente que está trabajando allá en animado están cerca de los lugares donde están produciendo las distintas herramientas. Nosotros siempre en el tercer mundo, en estos lugares, estamos usando todo lo que está ya usado y ya para atrás y no sé qué. O sea, no tenés la posibilidad de crear cosas. Entonces, utilizarlo como una herramienta, punto y chao. Pero si necesitas, yo que sé, algo nuevo, algo no sé qué, está en vos mismo. Todo lo nuevo y lo que podamos transmitir para la humanidad o para el resto, para que sea, está dentro de nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que yo creo que tenemos o tienen que darse cuenta y es lo que nos va a poder marcar, por un lado, reforzar nuestra cultura y segundo, lograr un mejor ¿cómo se llama? Una mejor comunicación de lo que queremos al resto del mundo. Walter, muchas gracias por haber compartido este momento tan lindo, tan ilustrativo, de tanta historia. En un momento llegaste a nombrar en tu época a varios referentes de la cultura y del cine del Uruguay.
en un ratito, y eso habla también de toda tu trayectoria y todo lo que le has aportado al cine, a nuestra cultura. Agradecidísimo, encantado de que hayas participado y bueno, ojalá, como te decía, podamos encontrarnos en otro momento y profundizar en otras cosas. Cuando quieras, y nada, yo para mí te agradezco esta posibilidad de poder comunicarme a través tuyo con quien quiera o quien desee escuchar o ver o no sé, o saber. Así que te agradezco a ti esta posibilidad. Y gracias, Walter. Un abrazo. Un abrazo, lo mismo para ti. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.